Hoy vamos a estar hablando de un tema recurrente y una idea popular que mucha gente practica o dice sin el conocimiento ni la carga que esto ejerce. Y estoy hablando de algo que vemos comúnmente en los funerales, donde cualquiera o todos van al cielo. Y hoy junto al diácono vamos a estar examinando qué realmente dijo Jesús ante este tema, si realmente todos van al cielo, si existe un juicio o qué es realmente la salvación. No para meter miedo, sino para aclarar la verdad que nos hace libres. Porque el amor de Dios no es un permiso para vivir como sea, sino una invitación a caminar hacia Él. Así que en este momento damos comienzo a conocer esa mar. Bueno, y como lo prometido es deuda, dicen por ahí, aquí nos encontramos una vez más, muy agradecido de tu visita, el diácono Pepe, el diácono de la casa, el diácono de Exulta TV. Gracias, Reimo. Gracias por la bienvenida siempre tan cálida, ¿verdad? Tan amorosa. Saludamos al santo pueblo de Dios que nos escucha y que siempre está pendiente a escuchar esa palabra de Dios y que la tratemos de entender junto a la iglesia para que, como dices tú, conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Ya yo he nombrado a este pequeño segmento, este pequeño diálogo como mi catequesis personalizada. Bueno, aprendemos de los dos y aprendemos lógicamente pues de la iglesia. Y mira, estamos muy contentos en el día de hoy porque creo que vamos a poder sacar un pensamiento popular, como había dicho antes, de que se practica demasiado. Y esto lo vemos en casi, podría yo decir que casi en todos los funerales a los que uno asiste, no importa qué haya hecho la persona, no importa el pasado, pero todo, ay, sí, yo sé que si eres un angelito, vuela alto, mi angelito, allá te veo en el cielo, allá tú nos vas a esperar. Y me lanza esta gran pregunta, ¿realmente todos van al cielo como la gente popularmente dice? Fíjate, tienes mucha razón, yo frecuento pues bastante las funerarias y es, no sé si es una piedad, una misericordia malentendida, se hace de buena fe, yo lo sé, de corazón. Pues mira, se le dice al viudo, a la viuda, al que perdió el ser querido, pues mira, tranquilo, ya él no sufre más, ya está en el cielo, ya está festejando. Y eso pues hemos dicho en otros de los programas que no sabemos eso. Lo que sí podemos estar seguros que está en el cielo es Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Virgen María y los santos que son como se dice, canonizados, confirmados por la iglesia. Estamos seguros de que están en el cielo. ¿De dónde tú crees que vendrá esta idea popular? ¿Tendrá algún tipo de origen o será desde desconocimiento de las personas o de la ilusión de las personas? Yo creo que tiene que ver de todo un poco. O sea, el querer que todo el mundo vaya al cielo y eso está justificándome, pues que yo también voy a ir y no va a pasar nada malo. El desconocimiento, como dices tú, o sea, no conocer la palabra de Dios, no interpretarla correctamente. Y el que, pues, yo me justifique, pues mira, yo estoy haciendo mal, pero como ya yo acepté a mi Señor Jesús como Señor y Salvador, pues ya yo estoy salvo. Mira, y esto lo digo, y no quiero ser morboso ni nada de eso, pero me parece interesante y hasta curioso de que ver personas que públicamente no llevaban una vida de acuerdo a las normativas del cristianismo, de lo que el Señor te invita a realizar. Mas sin embargo, en el hecho de muerte, vemos que camisa, vuela alto, te recordaremos, eres un ángel más, música. Entonces todo este duelo que la familia vive, he llegado a pensar que es una manera de ellos consolarse a sí mismos y automáticamente borran toda una vida o todo un pasado del difunto. Acordémonos que el amor del ser humano es un amor, primero que nada, imperfecto y un amor muy volátil, diría yo. En un momento me siento de una forma, en otro en otra. Cuando muere alguien que queremos, pues no sé si a veces somos como las madres que obvian o borran el mal que han hecho o lo malo que tienen y solamente vemos lo bueno. Y en ese momento, ay, qué bueno era fulanito y menganito, y sabe Dios las barbaridades que hizo como las hemos hecho nosotros, porque todos somos pecadores. Pero ese querer justificar y que todo el mundo está feliz y que todo el mundo va al cielo, pues
no es lo correcto. Y lo triste es que, como hemos dicho en otros momentos, cuando creemos que todo el mundo va al cielo, entonces ya se muere y nosotros no oramos por ellos. Interesante. De eso vamos a estar hablando más adelante, más de lleno. Pero entonces aquí vamos a partir de un principio. Estás diciendo que no es como parece, significa que no todo el mundo va al cielo. Definitivamente que no. ¿Por qué vamos al cielo? Como dice el mundo, él era una buena persona y va al cielo. Entonces vamos a empezar a definir qué es ser una buena persona. ¿Qué es una buena persona para ti? Bueno, una buena persona en la mentalidad popular, yo diría que aquella persona que hace todo moralmente correcto No para el o mundo. éticamente correcto. No, para el mundo no es eso. Una buena persona es que yo lo conozco, me saluda cuando me ve, si tuvo un problema me ayudó, pero de que haga las cosas morales, tiene 20 pecados. Muchos de ellos dicen, no, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo. Y yo Ajá. no le busco problemas a nadie. Es correcto. Ahora, si nos vamos a la Sagrada Escritura, el mismo Jesús define ser bueno únicamente diciendo que Dios es bueno. De hecho, Interesante. él mismo se dice, ¿por qué me llama? Le digo a nuestros hermanos que nos escuchan, el episodio que llega este hombre, se entiende que un hombre joven adinerado, que se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y lo primero que Jesús le pregunta, ¿y por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. De O sea, esa manera no se podrá decir que él no se está llamando bueno a sí mismo. es correcto, es correcto. O sea, lógicamente, Él es Dios también. Sí. O sea, que no lo podemos dejar pasar desapercibido. Así que en ningún momento Jesús nos dice, si tú eres bueno, vas al cielo. Pero sin embargo, sí nos dice en 3 ocasiones. De hecho, nos ordena, sean santos como mi Padre en los cielos es santo. Sean misericordiosos como mi Padre en los cielos es misericordioso. Y sean perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. Así que ya Jesús nos dijo cómo vamos para el cielo. Siendo misericordiosos como el Padre, santos como el Padre y perfectos como el Padre. Bueno, dijiste, usando la palabra del joven rico, que solamente Dios es bueno, pero si si Dios es tan bueno, ¿por qué no todos pueden ir al cielo? De hecho, Pablo en su primera carta a Timoteo, el capítulo 2, creo que son versículos 3 y 4, dice, porque la voluntad de Dios de que todos los hombres se salven. Pero es que Dios tiene su voluntad, sin embargo, nosotros tenemos la nuestra. Nosotros tenemos el libre albedrío. Y Dios puede poner todas las oportunidades, las gracias, las opciones, las bendiciones para que nosotros decidamos. Y nosotros, pues, no son pocas las veces que decidimos hacer el mal. ¿No sería un acto justo si simplemente nos lleva a todos al cielo? No, sería injusto, totalmente injusto. Y Dios es totalmente, infinitamente justo. Estaría atentando contra su propia naturaleza. Es correcto. O sea, Dios es misericordioso infinitamente, pero Dios es justo infinitamente. Y puede haber las dos. O sea, no son incompatibles. O sea, Dios es misericordioso infinitamente siempre y cuando nosotros nos acogemos, nos sometemos a su misericordia. Pero la justicia hay que cumplirla. Con Dios no podemos decir, creo que tocamos eso también en el último podcast, con Dios no podemos decir, bueno, Dios es tan bueno que todo mi pecado lo va a echar a un lado. Y eso no existió, porque entonces Dios no está siendo fiel con Él mismo. No, y ni estaría respetando nuestra voluntad de elección. Porque aquel que está haciendo pecado lo hace por elección también. Correcto, Y correcto. entonces al simplemente él tomar la libertad de borrarlo todo sin consentimiento de nuestra voluntad, estaría siendo él injusto, cosa que sería en contra de su naturaleza. Para nosotros, para que todos Interesante. fuéramos al cielo, Dios no nos hubiese dado el libre albedrío. Entonces seríamos marionetas de Dios. Vamos a hacer lo único que Dios quiere, entonces todos íbamos al cielo. Pero como no somos marionetas, somos hijos que Dios quiere que decidamos amarlo, pues tomamos nuestras decisiones buenas y malas en distintos momentos. Y esas malas decisiones son las que nos van separando. La iglesia nos dice que en el juicio final de cada persona, no es el juicio final del mundo, en el juicio final, cuando morimos, que en el segundo estamos ya en la presencia de Jesucristo, que es el único verdadero Rey y es justo, no es ni Él que abre la boca y te dice vete al infierno. Somos nosotros los que, reconociendo ya la verdad, porque estamos delante de Cristo, que es la verdad, y vemos toda nuestra vida al frente,
nosotros somos que decimos, Señor, yo me merezco el infierno. Ahora, según arrepentimiento con que vivimos y ejercimos en la tierra, su misericordia puede cambiar eso. Puede decir, no, tú vas a ir al purgatorio. Y digo, tú vas a ir al purgatorio porque si sabemos que hemos hecho mal y Jesús dijera, tú vas a ir al cielo, no está bien con su justicia. Y Él es justo. O sea, si yo me reconozco que voy al infierno, Jesús no puede decir, no, tú vas a ir al cielo. Él va a decir, tú vas al purgatorio, que es donde se purga, donde se sufre. ¿Para qué? Pero se sufre por amor a Dios. Siempre con la esperanza y la seguridad que vamos a llegar al cielo. Y gracias a Dios, como hemos dicho, del purgatorio. Sí, que es misericordia pura de Dios. Que, pues, lamentablemente, hermanos separados no entienden la bendición de que exista un purgatorio. Porque, bueno, dice la palabra que no entra ni una mancha al cielo. Sin embargo, con su desconocimiento o con su negación, gracias a la misericordia de Dios, sí lo hay. Porque hemos dicho que si, aunque tú no creas algo, no significa que no va a suceder. Y cuando muchos de nuestros hermanos separados mueran, muchos de ellos, por la misericordia de Dios, irán al purgatorio. Y ya que no simplemente es ser bueno, como le dijo ese joven rico, ¿qué realmente tengo que hacer para ganarle esa entrada al cielo? Pero real, no como es que todo el mundo le pinta a la gente de que no, ya fue al cielo porque era bueno y daba 20 pesos en la ofrenda. Bueno, si dijimos que Jesús nos lo dice, sé misericordioso como el Padre del cielo, sé santo como el Padre del cielo y sé perfecto como el Padre que está en el cielo. Todo eso tenemos que definir lo que es cada uno de esos términos. Perfecto, santo y misericordioso. La perfección que Dios pide de nosotros es que si nos equivocáramos, lo hagamos por amor. O sea, yo me equivoqué, pero yo lo estaba haciendo por amor a esa persona. Aunque esté equivocado. O sea, pero que lo que me mueve a hacer esto sea el amor. Segundo, la santidad, pues que Dios es santo. Y tercero, la misericordia, porque así Dios ha demostrado su misericordia con nosotros. Nosotros estamos obligados, y digo obligados para salvarnos, por hacer misericordia con los demás. Qué bueno que menciona la palabra misericordia, porque me viene algo a la cabeza por cosas del Espíritu, y es que creo que la gente apela a una misericordia celestial, pero no apela a una misericordia terrenal. ¿A qué me refiero con esto? Y si estoy diciendo un disparate, me regaña. ¿A qué me refiero con esto? Porque celestial creemos que sí, yo me amparo a la misericordia del Señor, que no importa que lo que yo sé que el Padre tiene misericordia de mí, va a ser el juez y me va a ayudar, va a ser mi abogado. Pero te olvidas de apelar a esa misericordia cuando ya estás aquí en la vida. En eso, frecuentar los actos de misericordia que te ayudan para antes de llegar a apelar. Pero apelamos todo a la misericordia del cielo y nos olvidamos de los instrumentos, de las cosas que el Señor ha dejado para que empecemos a vivir esa misericordia del Señor. Como por ejemplo, queremos misericordia de Él en el cielo, pero no creemos en acto misericordioso de la confesión. Bueno, lamentablemente, fíjate, no lo digo por nuestros hermanos cristianos no católicos, sino por nuestros hermanos cristianos católicos que no creen en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, que no es otra cosa de la misericordia de Dios en acción, aquí y ahora. No es cuando yo me muera, no. Es que la misericordia se pide mientras estamos vivos. Sabemos que para hacer buenos actos y buenas obras para nuestra salvación, tiene que ser mientras estamos vivos. Cuando nos morimos, ya se acabó el tiempo. Que me imagino este escenario de que, Señor, yo sé que yo tengo fe que tú vas a tener misericordia conmigo, pero me imagino yo frente a una película que me hago frente a Jesús, pero es que, muchachos, pero todos los actos de misericordia que yo dejé para esto mismo, ¿sabes? ¿Por qué apelaste a mi misericordia ahora cuando la pudiste haber utilizado mediante la confesión? Creer que yo era capaz de borrar todos esos pecados. Entonces me imagino esa escena. ¿Por qué? Porque por eso mismo, porque veo y bueno, se siente, uno no hay que ser muy sabio para darse cuenta que nosotros mismos dentro de la Iglesia Católica se ven muchos hermanos que realmente no entienden la belleza de poder recurrir a una confesión. La cosa es que es un sacramento y viene de los labios de Jesús. No fue un papa, no fue un cura, no fue un diácono. O sea, si no me equivoco, es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 23, cuando
Jesús se le aparece por primera vez ya resucitado a los apóstoles, les sopla sobre ellos el Espíritu Santo y le dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan se los tienen retenidos. O sea, ¿qué explicación necesita eso? O sea, Jesús le está dando a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, porque entonces Jesús no hubiese sido justo si da nada más la confesión a los que estaban en vida con los apóstoles. Cuando se mueren los apóstoles, nos fuñimos todos. No. Los sucesores, por eso es que seguimos la iglesia hace 2000 años y seguirá hasta que se acabe el mundo. Así que esa misericordia que Cristo quiere darnos, nos las quiere dar y nos las da únicamente a través del sacramento de la confesión en la iglesia. La iglesia puede decir quién o no, quién va al cielo o quién no va al cielo. ¿Puede tomar esa postura? No. La iglesia, cuando canoniza a una persona, hace un estudio bastante exhaustivo. O sea, no es que uno dice, fulanito me caía más bien que el cara, ahora es un santo. No. O sea, se hace un estudio. Por eso es que lo pregunto, porque muchos de hermanos que no entienden de que, pero porque ustedes pueden decir que la fortuna está en el cielo y afirmar que es un santo. Es que se hace un estudio, lógicamente en estos tiempos son más cortos por la tecnología, por la tecnología, por acceso a la información, escritos, que es más rápido. Por la información, a eso me refería, gracias. Pero se hace un estudio con la gente que lo conocía, si todavía siguen vivos, se hace un estudio en el área, se hace un estudio de su vida exhaustivamente. Y entonces, para canonizar o para declarar a alguien santo, hay unos procesos. Se empieza lo que se llama la causa de canonización. Hay un procurador que le llaman en la iglesia y esta persona escribe toda la vida, investiga toda la vida y la presenta a la causa, vamos a decir, la oficina de la causa para los santos. ¿Sí? Estudia el caso, si lo ve propio, entonces se reconoce como siervo de Dios. Una persona, entonces siguen estudiando, se pide después pasa de siervo, pasa a beato, en inglés creo que es el venerable. Entonces para llegar ya a ser santo o a reconocer los santos, tiene que haber 2 milagros, y 2 milagros constatados por la iglesia y por los médicos, por la ciencia. O sea, no hay un cuento, no. Una persona que tenía un cáncer terminal, ya los médicos le habían dado 3 días. Se ora por esa persona y se le pide a esa persona que todavía no es santo, se le pide su intercesión delante de Dios, que es el que hace los milagros. Él es un intercesor. Repíteme eso, porque eso tiene que quedar muy claro, lo que acabas de decir. En la iglesia, ¿quién es el que hace el milagro? El milagro siempre y únicamente lo hace Jesucristo, Dios Señor nuestro. Amén. Todos los demás son intercesores. Número 1, y lógicamente la bendita Virgen María. ¿Por qué? Porque es la madre de Jesús. Es tan fácil. Nuestros hermanos cristianos no católicos tienen un problema y ¿a dónde van? Pero van con el pastor, muy bien. ¿Y qué le dicen al pastor? Pastor, yo tengo esta situación o tengo un problema personal, ore por mí. ¿Qué va a hacer el pastor? Interceder. Señor, ayuda a fulanito, a menganita que resuelva su situación. Bendícelo, acompáñalo, fortalécelo en el problema. Que hay algún paréntesis a la que ellos contestan, sí, pero nosotros podemos hacerlo porque estamos vivos. Pero es que Dios es un Dios de vivo. Amén. Y todos aquellos que han pasado a la presencia del Señor están vivos. Creer que no están vivos, pues yo no sé a qué Dios tú le sirves. El problema, hermanos, es que el alma no muere. El alma no muere, o sea, el alma viene de Dios y quiere regresar a Dios, como decía San Ignacio. ¿San Ignacio era? No sé el dato. Que nuestra alma no descansa hasta que no descanse en ti, Señor. Bueno, me sé el milagro, pero no el santo. Sí. Discúlpenme esa. La cosa es que el alma no muere, hermanos. Se le llama la muerte eterna porque está separada de Dios, que es la verdadera vida. Pero el alma siempre está viva. Ya sea en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. ¿Que el infierno lo creó Dios? Sí, lo creó Dios. ¿Por qué? Porque tenía que haber un estado donde esas almas que lo habían rechazado estuviera, pues lógicamente. De hecho, me tomé la libertad de... Esta cámara está prendida, ¿verdad? Sí. De traer este librito. Si no lo pueden leer, dice The Dogma of Hell. O sea, los dogmas en la iglesia son verdades de fe que tenemos que creer.
Y está este dogma dentro de los 44 dogmas que existen en la iglesia, que es el dogma de que el infierno es un estado del alma y es real. Y es real. Y es real. Como es el purgatorio real, como es Y el lo cielo creó real. Dios. Y lo creó Dios porque las almas tienen que estar en un estado. Okay. O sea, o están con Él, o están en el purgatorio purificándose para estar con Él, o están totalmente separados de Él en el infierno. Pero el alma tiene que estar en algún lado. O sea, esas almas, como dicen los espíritus chocarreros que van, o los espíritus burlones y van por ahí. No. O sea, el espíritu no está vagando por ahí en sabe Dios dónde. Tengo desconocimientos en esa área, pero sí sé que eso hemos discutido en otro podcast. Dios no creó el diablo. No, el Ignacio decidió darle la espalda, o sea, decidió irse en contra de Dios. A irse en contra de Dios, pues creó lo que se conoce el diablo él mismo, Ajá. que es la renuncia de la presencia del Señor. Correcto. Entonces, al expulsarlo del cielo, entonces Dios crea el infierno. Es correcto. Ok. Es para llevar una cronología. No Acuérdate conocía que ese dato. Dios es creador de todo lo visible y lo invisible. Okay. O sea, sí, no porque existe nada. no lo podría crear él porque él no tiene poder de creación. Me refiero al diablo. El diablo no puede crear nada. O sea que él no podía ni tan siquiera crear el infierno. Interesante. Absolutamente no puede crear nada. Dios es el único que crea. De hecho, el diablo, lo dijimos en el último podcast, es una criatura de Dios que decidió irse en contra de Dios. Pero es creado también. Excepto Dios Trino, Padre y Espíritu Santo, todo lo demás que conocemos y que no conocemos que existe, es creado por Dios. Creado por Dios. Muy bien. Entonces, nosotros como miembros y parte de la iglesia, podemos, porque se ven muchos hermanos que lanzan juicio de que ese fulanito se fue al infierno. Fulanito está en el cielo. ¿Realmente podemos hacer eso? ¿Qué dice la iglesia sobre ni esto? podemos ni debemos, no nos debemos, ¿cómo es arriesgar a eso? Hoy en día yo veo videos, el grupo que yo sigo que me dan mucha risa. Bueno, no se supone que dé risa, pero es que da risa con las cosas que hacen y literalmente ellos mandan a todo el mundo para el infierno. Fulanito, ese hijo del diablo se va para el infierno. Bueno. Y yo me digo, wow, ¿cómo estos? Ellos parecen que son el TSI. Ajá, o el que envía a todo el mundo para... Sí. La cosa es que, y lo dice la Biblia. Ese tipo de juicio, ¿cómo? Lo dice la Biblia, el único que tiene la autoridad de juzgarnos se llama Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Punto. ¿Por qué? Porque nos conoce de verdad. Yo te juzgo a ti y yo no sé lo que tú estás pensando, lo que estás pasando. O sea, yo te estoy mal juzgando porque no estoy siendo justo. Ahora, por otro lado, Jesús dice, no juzguen porque si no, serán juzgados. Dice, y con la vara que tú uses para medir, te van a medir a ti. Y ahora, no tomando la postura de Dios, no lanzando ningún tipo de juicio, pero sí usando el sentido común. Ajá. Si fulanita, durante la vida, no lleva una vida concorde a la fe o concorde a lo que Dios manda, porque todo el mundo quiere matar todo diciendo, no, es que yo creo en Dios. Pero sabemos que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Entonces, cuando llevan una vida no creyéndole a Dios y a las cosas que Él nos pone como metas alcanzables para poder entrar al cielo, bueno, pues podemos decir que obviamente pues por sentido común no creo que, bueno, no es que queremos lanzar el juicio, pero caramba, fulanito, por más que ayudaba a toda la comunidad, pero con ese dinero que él sacaba era del narcotráfico, venga, no creo que era muy bueno, que digamos. Fíjate, y no necesariamente, fíjate que la iglesia canoniza, reconoce a almas en el cielo, pero no en el infierno. Interesante. La iglesia no condena a nadie como infierno. De hecho, la iglesia puede llegar al punto de excomulgar a una persona. Está apartado de la fe. Pero nunca puede decir que esa persona... Pero cuando se muere, no, tú no sabes. Ahí está la misericordia de Dios. Estuve escuchando un relato en estos días. Es un relato antiguo que existe dentro de la iglesia. Nunca lo había conocido. Tengo que buscar la información de qué siglo realmente pasó. Pero habla de esta persona que se le consideraba un muy buenachón. Era un maestro. Era un maestro de teología. Todo el mundo lo daba como por santito. Y le hacen la misa antes que con el féretro abierto. Dentro de la misa y están orando por él. Y cuando hacían el rito, en la parte que usaba el rito antiguo, el algo, que le decía, dinos tus pecados. Obviamente el muerto no puede hablar,
pero era parte del rito, pero que el muerto se levantaba y decía, por el santo justo juicio del Señor, he sido condenado. Y se acostaba. Y todo el mundo quedó consternado. Verificaron a ver si era la enfermedad esta que se daba antes de que le paraba el corazón. Pues no, estaba más frío y tieso. Pues pospusieron la misa para el otro día para ver qué pasaba. Hacían lo mismo y cuando llegaban a la parte de volvió y se levantaba y por el santo juicio de Dios he sido condenado. Entonces pasó en varias ocasiones hasta que llegó hasta al obispo, hasta que al final dicen, vuelve y repite la misma cosa, ya con miedo del obispo de decirlo. El obispo cuando lo dice, vuelve por el santo y justo juicio del Señor, he sido condenado, dejen de orar más por mí, y ahí termina. Entonces ya la iglesia como que ya suspendió la misa y dejaron de hacerlo. Te voy a conseguir ese dato, yo quedé súper consternado y sin embargo... Estaba dando, como dicen nuestros hermanos, estaba dando testimonio. Y fue una cosa increíble y eso está escrito en... Te lo voy a buscar porque... Búscalo, pues soy muy interesante, sí. Fue muy interesante y es uno de los milagros visibles que condenó la iglesia por mucho tiempo. Wow. Porque el muerto se levantaba y decía eso. Entonces, para que tú veas, la persona fue dada. Eso abrió mucho el debate y la profundización. Porque una persona que públicamente, la gente que lo conocía decía, no, ese hombre nos rompió un plato. Entonces, se quiso investigar, nadie puede tener la certeza de qué era aquello que lo llevó a la condena. Ajá. Mas, sin embargo, lo que se decía era que era aquello que él ocultaba ante la gente, que cargaba y tal vez se cerró la misericordia del Señor y nunca lo confesó. Correcto. Pero lo que era un pecado capital. Pero sí, o sea, como te he comentado, la iglesia va a los funerales, la iglesia va a los cementerios a pedir por el alma y a acompañar, a consolar la familia. Esa es la función de la iglesia. No es a veces se les va la mano a algunos de nosotros. No, que este era un santazo y qué sé yo. O sea, eso no es el lugar para canonizar a nadie. A lo que me trae la siguiente pregunta. Jesús dice que la puerta para entrar al cielo es estrecha. ¿Seguro? ¿Qué significa eso? Que no es fácil entrar al cielo. Que hay que hacer un proceso de sacrificio. El mismo Pablo lo dice. Pablo dice... Es que yo he escuchado gente que dice que simplemente aceptando al Señor como Salvador, ya yo llego al cielo, no importa lo que yo haga. Bueno, pues eso, si la iglesia creyese en el destino, el fate, lo que es el destino, pues yo te puedo creer eso. De hecho, ¿tú sabes qué es el destino? El destino es que no importa lo que tú hagas, si estás destinado a ser salvo, a salvarte, te vas a salvar. Inclusive hay reuniones que ya tienen hasta el número de la cantidad de la gente que se van a salvar. Sí. Y están luchando porque para ser uno de esos números. Bueno, ni la lotería va a ser más difícil. La lotería va a ser más fácil que pegarte en esos 144,000. De cuántos trillones de seres humanos que han vivido. Bueno, la cosa es que la iglesia no manda a nadie al infierno. El infierno tampoco Jesús manda a nadie. La persona se va, se reconoce y dice, sí, a mí me toca. Es la misericordia de Dios la que da la oportunidad a los casos que Él conoce para que vayan al purgatorio. Es un momento que lo digas de esa manera, porque podemos poner a Dios como un Dios malvado que me envía al infierno, mas sin embargo todo cambia cuando tú dices, no, soy yo quien merezco el infierno. ¿Por qué? Porque yo lo gané. Y ahí está el santo juicio. Mira qué interesante. El infierno nosotros lo ganamos. El cielo no. El cielo es incansable para nosotros. El cielo es un regalo de Dios. Y por la justicia de Dios, Cristo vino y murió en la cruz para pagar esa justicia. Parafraseame eso mejor. O sea que es como decir que ya el infierno lo tenemos ganado. Hay que salir de él. El infierno lo teníamos ganado. Okay. Jesucristo nace, nos enseña el amor del Padre, el reino de los cielos, padece, muere en la cruz, resucita y sube al cielo. Ahora, cuando tú te bautizas, en el momento de tu bautismo, tú quedas completamente puro, a nivel de que si en ese momento te da un ataque al corazón o te parte un rayo, tú vas para el cielo. ¿Qué pasa después de que yo me bautizo?
como dice el americano, life happens. O sea, y pequé aquí, me equivoqué y metí las patas. O sea, entonces esos pecados que se han ido acumulando, pues es lo que tienes que confesar, es lo que tienes que pedirle a Dios a través de la iglesia que te pueda perdonar. Y te perdona Jesucristo. Todo en la iglesia católica es por los méritos de Jesucristo en la cruz. Y cada vez que terminamos una oración, ¿cómo se termina? Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos ve con los ojos que ve a Jesucristo. Ahora, ¿cómo tú vas a decir que es un Dios injusto? Cuando dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo, siendo Dios también. ¿Sabes? No quiero, sería un poco fea la expresión que vela tenía Jesús en ese entierro. Me refiero a nuestro pecado, pues el amor, y lo hizo por amor a nosotros. Cuando no tenía que hacerlo, cuando no le hacía falta hacerlo y cuando no ganaba nada haciéndolo. O Dios ganó algo salvándonos. Es el amor. O sea, Dios sufrió la pasión y la cruz por amor a nosotros. O sea, no es como nosotros, si hago esto, esto me conviene, ¿qué me gano yo aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué cojo yo por el lado? No, Dios no es así. Y la oportunidad de entrar al cielo es para todos. Sí. Aquel que tuvo una vida sobria, conforme a la voluntad del Señor, como aquel que hizo lo que hizo y deshizo en el mundo, pero al último momento se arrepiente. En el momento antes de morir le dio la oportunidad de arrepentirse. Sí. Igual tiene la oportunidad de llegar al cielo. Pero no significa que se arrepintió de última hora entra en el cielo directamente. Ahí es que está la clave y la importancia del purgatorio. Okay. ¿Por qué? Porque el pecado, como cualquier error, deja una huella, deja una consecuencia. Cuando uno era niño, los papás le decían, bueno, todas tus acciones tienen una ¿qué? Una consecuencia. Y cuando la forma más fácil de explicarlo es, tú coges un clavo, lo clavas en la madera y lo sacas. Sacaste el clavo y se acabó el problema. No, la madera quedó un boquete. Pues ese boquete, nuestra penitencia, nuestro sacrificio, va rellenando eso y dejarla como estaba. No sé si me explico. Sí. O sea, y cuando tú pecaste contra una persona, es posible que tú le tuviste la oportunidad de pedirle perdón. A veces no le pedimos perdón directamente. Entonces, esa persona pero el quedó hecho que la persona humillada. pudo entrar al purgatorio ya significa que va a ser salvada. Es que ya el purgatorio es ganancia. Porque ya estás en la presencia del Señor. Ya el purgatorio es ganancia. ¿Por qué? Porque según tus pecados y tu culpa y según el tiempo que estás, siempre tienes la seguridad de que vas a llegar a la presencia de Dios. Ahora bien, como yo represento la voz del pueblo, Ajá. mucha gente piensa que esto se puede ver como una injusticia. Aquellas personas ¿En qué sentido? Aquellas personas que han llevado una vida conforme a la voluntad del Señor, que se han esforzado y que venga Pirulí y lleva una vida desenfrenada y al último minuto, ay Señor, perdóname todo lo que hice, y se muere y llega al purgatorio. Bueno, pero a lo mejor hablando vulgarmente, se chupan 1000 años en el purgatorio. ¿Ah? ¿No te parece eso a la parábola de que contrató a la gente a la viña y les pagó todos un denario por igual? Sí, porque Dios, o sea, en esa misma parábola que a mí me encanta, o sea, los primeros que le dijeron, vas a cobrar el último, ven, si es el que trabajó 1 hora, son un bombito, y le dio la misma paga. ¿Qué es la misma paga? La salvación estamos hablando. Y nosotros que estuvimos desde el principio, nos dio la misma paga. ¿Y por qué te molesta? O sea, el mismo señor de la viña dice, ¿y por qué te molesta de que yo sea bueno? Pues que yo no puedo hacer lo que me da la gana con mi dinero. O sea, nosotros queremos coger el puesto de Dios, sacar lo que yo voy a juzgar a la gente. Pero no podemos apelar a esa realidad todo el tiempo porque no sabemos si nos va a dar el break de convalecer antes de morir. Eso es otra misericordia. Fíjate, a veces la gente dice, yo quisiera morirme de un ataque al corazón sin sufrir. Pero es que el sufrimiento, ¿cómo se redime? O cómo Cristo ganó el cielo para nosotros. No fue sufriendo. Él pudo haber hecho así. ¿Sabes que ya todo el mundo se gana el cielo? Nadie le gusta sufrir. Nos metemos una pastilla para cada cosa. De hecho, hay una iglesia que hasta que se para de sufrir. Nos metemos una pastilla cuando me duele la cabeza, cuando me duele un dedo, cuando me duele la uña.
¿Por qué? Porque esos efectos placebo los queremos, no queremos pasar por el sufrimiento. Ahora, ¿qué pasa? El que le dio el ataque al corazón o está caminando y le partió un rayo en la cabeza, como decía en el campo de Puerto Rico, que Dios nos coja confesados. Sin embargo, cuando Dios permite una enfermedad, y no quiero que parezca muy suavecito que lo digo, yo soy cobarde para las enfermedades, punto. Pero si en la misericordia de Dios está dando un cáncer lento, ahí yo estoy purgando. No son pocas las veces que Dios permite esos sufrimientos y haces tu purgatorio aquí en la tierra. Mira, yo soy un poquito controversial con eso y me he metido un poco en lío por esa declaración que yo he hecho varias veces. Yo digo, la gente ve con malos ojos las enfermedades cuando son oportunidades. ¿Por qué? Porque esta gente que tienen alguna enfermedad terminal, macho, ya te están revelando que estás a punto de irte de este mundo. Te están dando la oportunidad de ordenar todas tus cosas. No todo el mundo tiene esa gracia. Yo lo veo como una oportunidad. A mí me dice, te vas a morir dentro de un mes o quizás antes. Mira, tú mandas toda la porra y te pones a hacer lo que realmente importa, a dejar todo en orden, porque te dieron una gran oportunidad. Lo que pasa es que nada más vemos el sufrimiento y, como te dije, unos cobardes para sufrir. Sí. Pero sin embargo, volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo Jesús nos redimió? Sufriendo. Y Jesús trató de sufrir hasta lo máximo. Las flagelaciones, los latigazos, no sé, hay una que los han contado, una mística de la iglesia. Jesús les reveló cuántos había tenido, las llagas que le salieron, que la gente no sabe, una llaga en el hombro derecho cargando la cruz. O sea, y mientras más sufrió, más grande fue el amor que puso en él. O sea, lo único que superó el sufrimiento de Cristo en la cruz fue el amor que puso en él. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos sufrir? ¿Tú sabes qué es redimir? Redimir. Redimir. ¿De dónde viene la palabra redimir? ¿De dónde viene? La palabra redimir viene del ámbito económico. La palabra redimir... Ellos lo usan eclesialmente. Y... Sí, porque ahora vas a saber por qué. Okay. Significa volver a comprar. ¿Cómo refinanciar? No. No es lo mismo. A nosotros, Cristo, y nos lo dice la iglesia, nos dice Pablo, Cristo nos compró a precio de ¿qué? Precio de sangre. De su sangre. Sí. O sea que por la muerte de Cristo, Él con su sangre pagó la justicia de Dios y nos sacó del pecado. O sea que Él nos volvió a comprar. Es como que tú pierdes algo o lo vendiste. O sea, volver a adquirirlo para sí. Y Cristo hizo, con su sangre en la cruz, hizo eso. Nos volvió a coger para Dios. Nos redimió, nos volvió a comprar. No lo sabía, eso está muy interesante. ¿Qué pasa con las personas que nunca oyeron hablar de Jesús? ¿Qué pasa? Una vez que fallecen, vivieron una vida al desconocimiento. Estoy apelando al desconocimiento de que realmente no escucharon. No llegó el evangelio a ese lugar o lo que sea. ¿Qué le espera como destino? Bueno, no, sabemos que no podemos darle un juicio, pero tiene posibilidad de salvarse una persona que nunca oyó hablar de Jesús. Le espera lo que nos espera a todos, pero de una forma más leve. Le espera la misericordia de Dios. Dios conoce el corazón. Tomar en cuenta de que, bueno, y que Él lo sabe todo, de que esta persona nunca le predicaron, nunca Sí, no, o sea, Dios lo sabe, lógicamente. Sí. Y Dios, según esos hechos, pues entonces Él va a juzgarlo según que no escuchó la palabra de Jesucristo. Pero, conozcas o no conozcas la palabra de Jesucristo, hay bien y hay mal en el mundo. Y tú decides hacer bien o decides hacer mal. Mira qué interesante. La iglesia lo llama el examen final de la vida, ¿verdad? Sí. Eso es Mateo 25, del 37 al 40. Y les refresco nada más por encimita. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me visitaste. O sea, ¿y cuándo hicimos nosotros eso? Aquí no está diciendo de que tengas mucha fe. Aquí no está diciendo de que aceptas a Jesucristo como tu salvador personal. Aquí te está diciendo si tú fuiste misericordioso, como el Padre es misericordioso. Y misericordioso no tiene que ver, ni mucho menos, con
merecimiento. La misericordia de Dios, Él nos las da y no nos las merecemos. Porque nuestro mundo dice, sí, dale eso porque Él se lo merece. Ah, mira, se pegó el loto, Él se lo merece. ¿De verdad? Pero es bien tentador, podría decir la palabra, de uno creer que, bueno, yo hago esto y con lo otro, yo merezco la misericordia del Señor. El Señor tendría que No, es que no la merecemos. O sea, ahora, es un regalo ok, inmerecido. Entonces. ok, para ser misericordiosos, tenemos que saber qué es misericordia. Y la única forma que nosotros entendemos la misericordia es la que Él ha ejercido sobre nosotros. O sea, yo no puedo dar lo que no tengo, lo que no sé. Así que yo primero tengo que ver cuán misericordioso Dios fue conmigo para yo ver qué es y entonces ponerla en práctica como los demás. Pero eso solamente estamos hablando en el caso de aquellos que no oyeron o nadie les predicó sobre Jesús. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos una gente que pensaría que, bueno, pues simplemente significa que yo con ser bueno, según los actos de misericordia, pues ya ya no tengo que hacer más nada. No tengo que orar, no tengo que ir a congregarme, no tengo que hacer sacramento, porque ya yo soy bueno, porque ya yo practico eso. Yo le doy de comer al hambriento, yo visto al desnudo, yo visito al enfermo. Ok, pero eso podría pasar, y lo digo porque hay hermanos que, sí, yo lo sé. que así lo piensan, ¿entiendes? Pero, y volvemos a lo mismo, yo no le hago mal a nadie. Pero eso no es ser misericordioso. No hacerle mal a daño. No, misericordioso es hacer el bien a los demás, ayudar a los demás. Ahora, la misericordia, si no la vives, o sea, si no la vives en tu propia carne, no la puedes poner a los demás. Pero la misericordia, ¿cómo podría decirte? Tú no ves a quién le haces misericordia. O si es buena gente, o si te conoce, o si me hizo un favor. No, tú eres misericordioso con el que lo necesita. Que es la parábola del hombre que cogieron. Samaritano. El hombre que lo golpearon, lo dejan casi muerto. Y solamente el samaritano fue el que pasó y fue prójimo con él. ¿Qué es prójimo? El más cercano. Que me necesite, que tenga necesidad. Lo conozca o no lo conozca. No tiene que ver. No tiene que ver. Entonces, los actos de misericordia que tú lo estás poniendo a practicar porque ya tú la reconociste de Dios para contigo, es un ente, o sea, es un completo de creer en Dios, de amar a Dios. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y ahí entramos, el famoso dilema. Y él le que todavía está haciendo en estos tiempos. ¿Qué dijo él? Muéstrame tu fe sin obras. O sea, el Señor te amo y tú eres el mejor y tú eres mi salvador. Pero aquí me quedo, yo no tengo que ver con nadie. A no decir tanto e ir a ser misericordioso con los demás. Y tampoco se trata de solo obra para que nadie se glorifique. Correcto. Es un conjunto de ambas cosas. O sea, el cristianismo no es otra cosa de saberse perdonado por Dios y salvado. Y eso me mueve a mí a ser no una buena persona, a ser misericordioso, perfecto y santo como es Dios. Es que yo creo que es como el amor. Tú no lo puedes contener. ¿Sabes? Tú no puedes decir, yo amo a mi esposa, pero nunca hago ninguna característica para reflejar el amor que le tengo a mi esposa. Pues, es imposible. Ese es el amor Igual sin obra. Esa es la fe sin obra. Pues no hay manera, porque entonces, pues no es una real fe. Porque una fe verdadera te mueve a hacer actos de misericordia. ¿Por qué? Porque nadie te lo pone como un reglamento, sino que nace de ti mismo. Tú le diste el clavo. Tú le diste en el clavo. Nace de una característica de lo que yo creo, y como yo lo creo y vivo feliz con lo que creo, quiero que otros experimenten esa felicidad. Y eso me mueve. Igual que yo amo a mi esposa, pues como yo le puedo decir 20 veces que la amo, pero no hago nada porque refleje mi amor. Pues ya va a llegar el momento que ella va a dudar de mi amor. Es cierto. ¿Entiendes? Pues entonces, es bucho y pluma nomás. Ajá, pues tú se me dice me ama, pero tú no haces nada por... Igual que un hijo, tú no puedes decirle te amo y nunca darle un abrazo, nunca... Eso es frío. Al final de cuentas, el hijo se va a preguntar, ¿realmente mi padre me amó? Porque una cosa confirma la otra. Entonces, o da no puedo creer solamente, al igual que no puedo creer que una persona simplemente haga un chorro de reflex. Sería jugar con el sentimentalismo.
decirle a jugar con una muchacha, darle 20 miles de cosas, siempre reflejarle amor, características del amor, pero después yo le digo, no, pero yo no te amo. Tampoco hace sentido. No hace sentido. Pues entonces no puede haber solamente obra, ni tampoco puede haber solamente fe. Pasa que puede haber otras intenciones, y sobre todo pues con una muchacha. Sí. ¿Se entiende? Pero sí, o Pero sea, estaría lo que tú crees, debes vivirlo. Es correcto. Entonces, ese es el punto de conflicto que he tenido con muchos hermanos que fomentan este dogma de que solo la fe salva, el solo creer. Pero es que solo yo me puedo sentar, bueno, no tengo la certeza de eso, pero yo creo sentarme en una habitación diciendo que solamente creo en el Señor y no hago nada. Yo creo que en nada contribuye, en nada aporta. Una vez te había comentado, en la ordenación diaconal, de hecho, pues los obispos y los sacerdotes también fueron diáconos. Hay una oración muy bonita cuando se le entrega a uno el evangeliario, la palabra de Dios. O sea, sí, la palabra de Dios. El obispo te dice, recibe el evangelio de Cristo, cree lo que lees, vive lo que crees y enseña lo que vives. O sea, tiene que ser, o sea, yo lo leo, lo creo y lo vivo. Si me quedo con leerlo, dice Pablo, que aquellos que se engañan por leer la palabra de Dios nada más, o sea, si creo lo que leo, eso me obliga de una buena forma a vivirlo. A vivirlo. Es que es difícil leer la Biblia y no ponerla en práctica, porque es que hay muchos momentos que son crudos en la Biblia y te habla tan claro y te dice. Cuando cogemos la Biblia como un todo, sí, cuando le sacamos los versículos que me gustan y que me convienen, pues. Eso es otro punto, sí. Sí. Eso es muy interesante. Pero nos ha arrojado luz en esta conversación de ese. El Espíritu Santo no se queda dado, como decía papi. Sí. No se queda dado. No, es una falsa filosofía. Es una mala enseñanza de decir que todos van al cielo, pero esto tampoco nos puede llevar a una postura de lanzar juicios sobre nadie. Para nada. Pero sí nos debe de mover a orar por las almas. Sí, y mucho. Habíamos comentado en el podcast anterior que uno puede, y Pablo lo dice de otra forma, aprovechen mientras es de día. Y es que ¿cuándo es de día? Cuando estamos vivos. Ya nos morimos, viene la oscuridad. ¿Para qué? Para trabajar por el reino de los cielos. O sea, tú puedes hacer bien para tu alma mientras estés vivo. Ya cuando mueres se acabó el evento. O sea, ya moriste. Al menos que, como en el caso de Macabeo, cuando encontraron y abrieron las tumbas de los difuntos que tenían ídolos allá adentro porque eran idólatras. Al menos que sean cosas que murieron en pecado capital público que todo el mundo reconoció, pues yo creo que ahí pues, hay que orar por ellos y ya. No. Tenemos que orar por todo porque nosotros no sabemos el juicio de Dios. Ok. O sea, tú tienes que orar por una persona que fue abiertamente, por lo que, qué sé yo, presidente de la secta satánica. También hay que orar por ellos. También. Sí, porque aunque estaban haciendo mal, solamente Dios sabe por qué lo hacía. Y cómo fue su niñez y su relación con sus padres. O sea, que ninguna oración es perdida. Para en ese sentido. Nada. O sea, en un momento Jesús dice que no se nos cae un cabello de la cabeza. O sea, no se cae una lágrima, un suspiro en una oración, en un llanto por alguien que Dios no lo aproveche. Es todopoderoso, es omnisciente, es todo. Dios es todo. Así que eso es que, ya yo lo recé. De hecho, mira qué interesante. El otro día estaba oyendo al padre de los Marian Helpers de Stockbridge, el padre Chris Alar. Y era una anécdota de Padre Pío que estaba escrita, o sea, por sus frailes hermanos de aquella época. Dice que el Padre Pío va al médico y mientras el médico lo está chequeando, está haciendo oración. Y el médico dice, ¿por qué estás orando, Pío? Dice, estoy orando por la muerte de mi abuelo. Pero si tu abuelo atendía yo y murió hace 20 años. Hace 20 años, ya eso pasó. Y yo, no. Él aprovecha eso en su muerte porque Dios ya sabía que 20 años después yo iba a orar por su alma. Y eso Dios lo aprovechó en el momento de su juicio. Él no sabía cuál fue el juicio, pero él lo iba a aprovechar. ¿Por qué? Porque para Dios
no hay tiempo. Y eso me puso a pensar. Sí, no pues, se rige el espérate, tiempo. En el Cairo no entonces, se ríe el yo- tiempo como nosotros. Yo puedo orar por las almas de mis familiares en el Importando momento de la cuánto- muerte. De la muerte. Importando qué etapa de tu vida. Y volvemos a lo mismo. Siempre va a ser actual. Como dijo el ángel Gabriel a la Virgen María, porque para Dios no hay nada imposible. Es increíble, o sea, y uno se sorprende. Y cosas que lees, que ves o que... No, prueba de ello de Manuel Encala en la misma Biblia, como una Biblia que se escribió tantos años sigue siendo actual. O sea, prueba de eso. Y es porque eso mismo, esta es opinión personal, yo creo que la Biblia se rige por el Kairos, el tiempo de Dios. Inspiración Porque es del que Espíritu Santo. yo dice, caramba, ¿cómo es posible? Tantos años y tú encuentras respuestas a cosas que pasan hoy. Y que van a pasar en 1000 años Y si que- todavía seguimos. Increíble. Y eso es algo que ahí tú te das cuenta que el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros ¿Cómo corre le- muy distinto. Sabrá Dios si nuestra vida duramos 90, 100 años vivos según el crono, y para Dios tal vez fue 3 Pero- minutos de vida. Pero si lo dice la Biblia, Sí. para Dios 1000 años como un día y un día como 1000 años. 1000 años en tu presencia es como un ayer que pasó. Así es. Y es bien interesante. Y ahí cuando tú te comparas ante la grandeza, tú dices, te pones el orden de prioridades en tu vida y dices lo que realmente sí importa y lo que realmente no importa. Porque tú dices, si para Dios esto es como un ayer que pasó, y nosotros a veces nos enfocamos en nuestra fragilidad, en nuestros problemas, en nuestras cosas, La tontería. en tanta tontería, cuando deberíamos de buscar, aspirar a llegar allá arriba, porque la Es puerta cierto. es estrecha. Ahorita, y ahora fue que me acordé, decías de los que no conocen a Dios. Y me acordé de el administrador injusto, que después el dueño le dice, lógicamente, que es Dios, dice, porque a quien más se le dio, más se le exigirá. Y a quien más se le confió, a quien más se le dio, más se le pedirá. Y a quien más se le confió, más se le exigirá. A ti y a mí nos va a exigir más, porque nos ha confiado más. Eso de que yo no sabía, que yo me creía, que yo estaba pensando, que no. O sea, cuando estamos en el momento, cada uno va a ver su verdad y Jesús va a decir cuál es la verdad, que es la de él. Y que no demos por hecho ese comentario de que todos van al cielo, sino que nosotros tenemos que hacer nuestra parte como cristianos y orar por todas esas almas, confiando y teniendo la esperanza de que el Señor, y siendo la certeza de que el Señor será muy justo a la hora del juicio. Fíjate, no acabé de leer, porque es importantísimo con este tema de que todo el mundo va al cielo. ¿Cuál era? Y esto es importantísimo que nuestros hermanos lo escuchen. 25, 35, 40. Hermanos, ya ahora podemos tener la Biblia en nuestros teléfonos, ¿sabes? Qué duro, sí. Hoy en día sí que no podemos tener No, hombre, no hay excusa. excusa, Mira, hay excusa, y Mateo. haciendo un paréntesis, es lo que yo digo hoy en día. Mira, hoy en día optar por la ignorancia o por una media verdad, estás ejerciendo totalmente tu libre albedrío, porque hay demasiada de información. Estamos sobre lleno de información. Ajá. O sea, que si usted quiere quedarse en una media verdad o en una mentira, es por voluntad propia de usted. ¿Por qué? Porque usted puede simplemente con buscar, ante tanta información, usted puede llegar a la verdad. Claro, usando los filtros pertinentes, como los filtros como un magisterio, la tradición, las sagradas escrituras. ¿Para qué? Para no equivocarnos en nuestra búsqueda, porque también sabemos que podemos buscar en todos lados y tener todo tipo de respuestas. Pero si usted se dispone realmente a conocer sobre temas que son tan competentes, que tienen que ver con nuestra salvación, haga un examen riguroso. Usted tiene acceso a esa verdad. Usted la debe de buscar. Ya no se puede valer con que, no, yo no sabía, o a mí nadie me dijo nada. Hoy en día tenemos mucha información. Así como usted va a buscar el bochinche de la semana, usted puede también buscar qué dice la iglesia y por qué dice esto. Bueno, para los hermanos, porque si alguna iglesia en el mundo es bíblica, es la iglesia católica. O sea, Amén. todo lo que dice la iglesia, toda la fe está en la Biblia.
Y para el beneficio de los hermanos, para que después lo lean con tranquilidad, voy a leer de Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, son del versículo 32 al versículo 46. Ahora voy a hacerlo más cortito. Entonces, que dice así: cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte, el rey les dirá, el rey es Jesucristo, lógicamente: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeño, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y ellos preguntaron: Señor, cuando en verdad les digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños conmigo, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Así que estos cortitos versículos ya nos están diciendo: hay un juicio final. Van a separar a los justos de los malvados. El examen va a ser la misericordia que yo le dije a mis hermanos, a mi prójimo. Y segundo, los que el Señor reconoce como misericordiosos. Acuérdate que nos dijo que fuéramos misericordiosos como el Padre. Los va a mandar al cielo. Y los que no lo hicieron, los dice: y ustedes, está hablando duro, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno. O sea que también Jesús está diciendo que existe el infierno y que se van gente para el infierno. Porque tú veas, y allí no va a salir nadie. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra de la boca de Jesús. Wow. Hermanos, si creemos una parte de la Biblia, hay que creerla toda. Porque si no, no creemos en la Biblia. Pero eso me genera una nueva pregunta. Y ya no te pregunto más nada, bendito, porque... No, dale. Esta pregunta. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que solamente, o iglesias que solamente tienen como objetivo, hacen un buen trabajo social? Son número uno haciendo trabajo social, pero aún así están en una fe errada. Andan errados en el mundo en una media verdad. Jesús es el que juzga. Todas las cosas buenas que uno hace cuentan. O sea, nos dice la iglesia que cuando vamos a encontrarnos con Cristo en el momento de la muerte, llevamos en nuestras manos cargando las obras. Unos tendrán más, otras menos, otras nada. Pero acuérdate que la única razón por que Jesucristo puede ser el juez justo es porque nos conoce verdaderamente. Tú no puedes juzgar a menos que no sepas por qué pasó. Los jueces en los jurados, o sea, en las cortes, pues tienen que saber todas las variantes y todo lo que pasó y todas las razones para dictaminar un juicio. Pues Jesucristo, no hay que decírselo, Él lo sabe. Pero de que hay cielo, hay cielo. De que hay purgatorio, hay purgatorio. De que hay infierno, hay infierno. De que todos no se van a salvar, no. Dios quiere que todos nos salvemos. Pero nosotros decidimos. Volvemos a lo mismo, el libre albedrío es la clave de todo. Ay, ¿por qué el mundo está malo? Libre albedrío. ¿Y por qué hay gente que mata a los otros? Libre albedrío. Todo es libre albedrío. Es nuestra decisión. Hacer el bien o hacer el mal. Wow. Así mismo es. Y entonces, por lo menos, mientras estemos en el purgatorio. Pero tú lo dices con esa pena. Cuando estemos ahí en el purgatorio, porque bueno, porque tú me dijiste una vez que hasta Padre Pío pasó por ahí. Y si Padre Pío pasó por ahí, estamos chavados. Mira, o sea, yo no soy ni mucho menos alguien que mire las almas del purgatorio. Yeah. Pero si entramos con la premisa de que en el cielo todo tiene que estar Clean. Totalmente puro. O sea, totalmente puro, es que no haya ni un pensamiento contradictorio, no voy a decir ni pecaminoso. Prácticamente está todo yo no el mundo. tengo break.
No, 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 no. Porque a mí me vienen 20,000 de To- pensamientos que tú no querrás ni saber. Pero nosotros nos confesamos Sí. en cada misa. Lo primero que hacemos después del saludo del sacerdote, que es reconocer nuestros pecados, y son los pecados veniales, y hacemos el acto de contrición, y el sacerdote, en nombre de Cristo, nos perdona esos pecados. Por eso que podemos acercarnos a la comunión. Lógicamente, si tenemos pecados mortales, no se nos ocurre acercarnos a la comunión antes de ir al confesionario a confesar nuestros pecados. Nadie ha dicho que es fácil. Duda, y esta es una duda particular mía, genuina. Dios nos permite, ¿verdad? Tú en el purgatorio, ya llega la presencia del Señor, estoy en el cielo. ¿Puedo gozar del cielo antes de que la tierra sea juzgada? Esto es una pregunta mía acá. Ya, antes, eso es una pregunta muy buena. Acuérdate que vamos a tener dos juicios. Por eso, porque como yo sé que hay dos juicios. El juicio de cuando nos muramos nosotros de ahora, Sí. y el juicio final, cuando Cristo venga a juzgar todo el mundo y entonces resucita a los muertos, cogemos nuestra carne. Ahí vamos a otra tener vez. nuestro cuerpo glorioso. Correcto, como Por eso, pero Jesucristo. Me imagino que será que podremos gozar del cielo en espíritu. Y cuando Sí. ya venga este último juicio, pues entonces tendremos nuestro cuerpo glorioso. Ya tendríamos que coger la opinión de un sí, teólogo. tengo No, que, no me la pongas dura. Siempre te digo esa cosa ahí. Pero sí. Disculpa que te haya lanzado esa bola, pero. La fe la fe no está reñida con la razón. Eso nos lo enseñó Santo Tomás de Aquino. O sea, tú puedes estudiar la fe y con conocimientos de fe puedes razonar. Sí. Y parece razonable. O sea, al principio, al no morirnos, si vamos al purgatorio, terminamos el purgatorio, vamos al cielo, va nuestra alma al cielo. Cuando venga el juicio final de las naciones del mundo, entonces nos resucitará Cristo en nuestro cuerpo glorioso como el de Él y como el de quién más. La Santísima Virgen María. Son los únicos dos cuerpos gloriosos que están en el cielo. Jesucristo porque es Dios. Porque Y la ascendió, Virgen porque María ella fue asunta. Y la Virgen María fue asunta, o sea, fue elevada por la fuerza de Dios, pero la Virgen María por los méritos de Jesucristo en la pasión, muerte y resurrección, no por sus propios méritos. Sí. Pero también Dios la levantó para que la carne donde estuvo engendrado el Hijo Divino de Dios no conociera la corrupción. ¿Eso no hace sentido? Eso es el uso de razón. Sí, fe y razón tienen que ir de la mano, fide ratio. Hello. Aunque la fe no está sometida a la razón. No, es que llega un punto que nuestra razón no alcanza en la fe. Sí. Qué chévere. Entonces, ahora hablando de los cuerpos gloriosos, una pregunta otra nuevamente. Está como ¿Qué pasa con los que están en ceniza? Porque para Dios no hay nada imposible. Los que están en ceniza, vamos que están en ceniza. Vamos a ser jóvenes y bellos. Mira, olvídate de los que están en ceniza. No van a ser viejitos. Mira, la iglesia nos dice que vamos a estar en el momento prime, pues puede ser 30 y pico. Como yo ahora, yo estoy en mi momento prime. No, me imagino. Sache, esto es una belleza. Eso nada más lo puede decir dos personas. Tu mamá y tu mujer. No, pues ni tu papá lo dice, tu mamá y tu esposa. Fíjate, a mí no me preocupa, porque yo también me he puesto a pensar eso, pero volvemos a lo mismo, para Dios no es nada imposible. El que cremaron y lo guardaron en una urna en un cementerio está bien. Ese está bien, pero el que cremaron y lo tiraron al mar. Ese es que me pregunto yo. Que hermanos, para hacerlo claro, la iglesia no acepta eso. O sea, las cenizas fueron del cuerpo de tu ser amado, que fue cuerpo del Espíritu Santo del bautismo. O sea, hay que repartirlo, pero hay que, ¿cómo es? Respetarlo. Pero el que se comió el tiburón, se lo van a sacar de las extrañas el tiburón. El que, no sé, porque para Dios. A menos que sea una película de Peter Yu que salen con el tiburón a mitad. Peter Yu. No. Esos bueno, son fantásticos. tema muy interesante. Perdona mi locura al final, pero es que a mí me corren tantas cosas en la mente. Interesante. Sí. A mí me encanta, de verdad me disfruto mucho estas conversaciones. Gracias por el tiempo, gracias por estar ahí. Gracias a Dios que nos da el tiempo. Y de verdad que, ¿qué más que decir? Dios quiere que todos lleguemos al cielo, pero no nos obliga. El cielo es una respuesta, una decisión de vivir con Él hoy. Caminemos en un corazón sincero buscando a Jesús, para que cuando llegue el momento, el encuentro con Dios sea la continuación de una relación que ya empezamos desde aquí. Ok, aprovecho y con esto termino. Para nuestros hermanos que nos escuchan, busquen en la primera carta
a Timoteo, o sea, primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 3 y 4, se dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Él anhela ese fin, pero no todos los hombres son salvos. O sea, Dios nos regala la salvación, pero nosotros tenemos que tenemos que responder a esa salvación ¿con qué? Con la búsqueda de la santidad, o sea, en el amor, en la misericordia, en la perfección. Nada está destinado, nada está predestinado. No. Todo es una carrera, como decía el apóstol San Pablo. Hay que ganar esa corona que no perece. Fíjate, mira esto. Si estuviésemos verdaderamente predestinados, o sea, viviríamos pensando en el destino, sería una tragedia. Punto, una tragedia. Porque tú queriéndote salvar y haces todo lo que pudieses hacer y nunca lo vas a conseguir. Entonces Dios sería el más injusto de los injustos. Famoso aguijón de... Sí, eso es así, eso es así. Así que, hermano, como decía ese gran santo San Juan Pablo II, no tengan miedo. No tengan miedo. En otra de las prédicas de él, a multitudes decía, el amor siempre triunfa. Así mismo, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Y ahora para culminar, nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de misericordia y de bondad. Dios bueno, Dios perfecto. Dios que quiere que todos nos salvemos. Te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de hablar de ti, de tus cosas, de tu iglesia, de la verdad tuya. Gracias porque tu Santo Espíritu siempre nos está asistiendo, nos está ayudando y nos va abriendo el corazón y la mente a nuevos conocimientos tuyos. Permite que lo que hayamos hablado durante esta grabación sea de bendición para todos aquellos que lo escuchen, pero también sea eso que los haga, esa mariposita que le dé vuelta, no en el estómago, en el corazón, para conocerte más, para saber más de ti, para saber más de la iglesia y para buscar ese camino que tú dices que es estrecho, porque lo es, de la santidad. A través del amor que te tenemos a ti, amando a todos aquellos con los que somos misericordiosos. Te lo pedimos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como esto lo estamos grabando en vísperas de Acción de Gracias, ¿alguna acción de gracia que quieras dar particularmente? Bueno, lo primero que tenemos que dar gracias, yo doy gracias por la fe, por la redención, por mi familia. Un dato, ¿cómo es una gotita del saber? La palabra correcta de la misa, ¿cuál es? Acción de gracias. Eucaristía. Eucaristía viene del griego, que significa acción de gracias. ¿Qué mejor forma de acción de gracias que celebrar la acción de gracias, la Eucaristía? Los invito, hermanos, a los que puedan asistir este jueves, que vayan a la misa, que den gracias a Dios primero porque Él es nuestro Dios, porque nos ama y porque no se cansa de velar por nosotros, de proveernos y de salvarnos. Amén. ¿Qué tú dirías? Bueno, yo hay tanto que agradecer. Yo creo que el mayor pecado del mundo es ser un malagradecido. Y yo desde el día de mi nacimiento lo agradezco por la oportunidad que el Señor me ha dado de ir creciendo en la fe. Y cada día más voy creciendo en conocimiento y en confianza. Porque no solamente conocer, sino también confiar en Él. Aun cuando no entienda las cosas. Bueno, y agradezco tanto eso. Me trae a la mente lo que le dijo Jesús a Santa María Faustina, la Divina Misericordia, y él dice, el vaso para recibir mi misericordia es la confianza. Entiéndase, mientras más confiemos en la misericordia de Dios y más la pidamos, más la vamos a recibir. Y fíjate qué interesante, y con esto debemos acabar ya, porque esto está más largo que la esperanza de un pobre. Y dice, mientras más grande el pecador, más merece mi misericordia. Fíjate el amor de Dios. Nosotros que mientras más pecado dice... el pecado, sobreabundó la gracia. Eso dice Pablo. Qué interesante. O sea, nosotros conocemos o sabemos de un gran pecador que se lo lleva el demonio, que lo parte un rayo, ¿no? Ese es el que el Señor está buscando más. ¿Qué es misericordia? Misericordia. La miseria, el corazón de Dios pegada a la miseria del ser humano. Ya antes, todo hay que seguir a otro podcast porque esto sigue para adelante. Bueno, y gracias a todos ustedes que estuvieron aquí pendientes a este gran podcast, a este episodio
donde estuvimos desmintiendo la famosa frase de que todos van al cielo. Sin embargo, todos sí tenemos oportunidad de ir al cielo, pero tenemos que hacer todo lo posible por entrar por la puerta que es estrecha. Y les recuerda, como siempre decimos aquí, conocer es amar. Amén.